Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva reunión. Como estaba compartiendo Patricia en el principio, estamos estudiando el Sermón del Monte. Así, Amén. pero estamos tratando de ir despacio para que lo aprendamos. O sea, la meta no es tanto la información en sí, sino que lo aprendamos. Y algo que nos hemos dado cuenta es que cada concepto que está escrito ahí en un principio en las bienaventuranzas, pues está en todos los evangelios, en las cartas, en toda la Biblia. Y desde la manera de ver la profundización, creemos que lo interesante es tomar los conceptos y ver qué más dicen el resto de la Biblia acerca del concepto. Nosotros solamente estamos iniciando, podríamos durar años estudiando esto, pero aunque pareciera que vamos lento, vamos un poco rápido. O sea, solamente del reino de los cielos en el Nuevo Testamento hay más de 140 escrituras y no hemos mencionado todas, o sea, solamente algunas. También quiero contarles que recordar lo que dice en Mateo 28, lo voy a leer. En Mateo 28, en el versículo 18, dice acá, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ya Jesús está despidiendo de los discípulos antes de regresar con el Padre. Y dice acá, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es el otro versículo que nos impulsa a hacer esto de la manera que lo hacemos. Estamos estudiando las escrituras, en este caso las enseñanzas de Jesús, convencidos de que es necesario que nos ayudemos unos a otros a aprender bien lo que Jesús enseñó, a saber cómo aplica en nuestras vidas y a enseñarlo a otros. Entonces, la expectativa es que con este grupo, los hermanos que llevan tiempo ya constante con nosotros, puedan luego enseñar a otros lo que están aprendiendo. Cada uno con su método de enseñanza, cada uno con la experiencia de vida que Dios le está dando, pero es muy importante que sigamos los pasos de Jesús en ese sentido. Realmente estamos aprendiendo para enseñar a otros. ¿Sí? A enseñar qué, como dice la escritura acá, enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó. Entonces tratamos de aprenderlo bien para poderlo entender bien, para poderlo aplicar bien y para poderlo enseñar a otros. O sea, lo mejor posible hasta donde Dios nos dé sabiduría. También llevamos, creo que los 2 meses y medio que lleva la cuarentena, ya no me acuerdo, eh, solamente en Mateo 5:3, ¿sí? Y lo primero que aprendimos que fue que para poder entender todo esto que Jesús enseña, necesitamos mucha más fe de la que pensamos que podemos llegar a tener, ¿sí? O sea, no es algo que apuntamos a que lo entendamos intelectualmente, o sea, no se trata de dar conocimiento, sino de entender en el corazón y que eso cambie nuestra vida. Entonces dedicamos varias clases, como 4 o 5, a hablar de la fe. Y nuevamente hablando de la fe, pero rápido, aunque fueron 4 clases, aunque en ese tiempo no eran 4, sino eran 6. Yo enseñaba 2 veces por día, lunes, miércoles y viernes. Entonces, eh, aprendimos sobre la fe, luego desarrollamos el concepto de lo que significa ser bienaventurado en el reino de los cielos, ¿sí? De cómo Dios nos ve, o sea, de que necesitamos creer cómo Dios nos ve, que ya estamos en el reino de los cielos, como dice en Efesios, estamos sentados en las regiones celestiales, los que hemos decidido vivir en la fe que enseñan las escrituras. Luego hablamos del concepto de pobreza espiritual. Y en ese concepto, pues nos apoyaron mucho los hermanos en Venezuela con toda la experiencia que se ha vivido en el Hospital Martín Vega.
De pronto, si Jorge ahora más tardecito puede compartir, Jorge, él es paciente del hospital, o sea, él tuvo un accidente practicando el parkour, como decía Johan hace un momento, donde quedó paralizado, creo que de acá para abajo. Cuando él nos cuente la historia va a ser bien conmovedor. Pero él habita en el hospital, él es paciente del hospital, entonces va a ser interesante. Confiamos en que él se pueda conectar, que funcione el audio y todo, que él nos cuente cómo es la experiencia de estar allá y lo que él ha vivido, como una persona postrada, ya siendo él el postrado. Y ya las últimas semanas hemos estado hablando acerca del reino de los cielos. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es como el tema negativo del reino de los cielos. Y como con lo que hay en la invitación, ¿será quitado el reino de los cielos? O sea, vamos a hablar de eso. O sea, si es posible que alguien que ingresó al reino de los cielos luego le sea quitado. Si se puede perder la ciudadanía celestial. De eso vamos a estar hablando hoy. Y ahí ya tendríamos como un buen panorama de lo que es el reino de los cielos y de cómo es enseñado en las escrituras. Obviamente, el que quiera profundizar mucho más, pues tiene todo el Nuevo Testamento y tiene el Antiguo Testamento para buscar el concepto. En el Antiguo Testamento el concepto de reino está más de 600 veces. En esta oportunidad no tocamos el Antiguo Testamento, lo voy a tocar un poco más adelante. Vamos a estudiar, a hablar de varias escrituras, pero una es la parábola que está en Mateo 21. Entonces les pido que por favor me acompañen a Mateo 21 en el versículo 33. Es una parábola un poquito extensa, pero la vamos a leer. Mateo 21, 33. Dice acá. Escuchen otra parábola. Entonces recordamos que Jesús estaba hablando con los discípulos. Siempre va a ser importante cuando leamos parábolas o cualquier enseñanza en la Biblia, ir un poco más atrás y tratar de encontrar con quién está hablando Jesús. Si encontramos eso, va a ser mucho más fácil entender lo que Jesús quiere decir, entender a quién se está dirigiendo Jesús, para que cuando interpretemos lo más cercano posible a lo que Jesús quiere comunicar. Entonces, en este caso, el versículo que nos dice con quién está hablando Jesús es el 23. Dice ahí, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y ahí empieza él a hablar, ¿sí? Pero vamos a saltarnos la primera parte del diálogo y vamos a hablar de esta parábola. Entonces dice así, escuchen otra parábola acerca del reino de los cielos. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Yo todavía no he tenido la oportunidad de conocer un viñedo. He visto viñedos en películas y en videos, pero no conozco viñedos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Lo que sí he sabido es que en el campo, por ejemplo, hay personas que tienen tierras y para poderlas poner a producir, va alguien y cultiva la tierra y cuando llega la cosecha, entonces reparten por mitades el beneficio de la cosecha. O sea, la mitad es para el dueño de la tierra y la otra mitad es para el que lo cultivó. Entonces creo que es algo así lo que está pasando acá. Los labradores, versículo 35, agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando,
a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Cuando hago pausas así es porque estoy dando ingresos. Versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Versículo 41. Hará que esos labradores tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Versículo 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Esta parábola es muy radical. Es radical, es bastante fuerte porque, o sea, recordamos que el reino de los cielos en principio era para los judíos, o sea, ellos eran los que traían el mensaje de Dios desde el Antiguo Testamento. Pero como estaba compartiendo Jesús un poco más adelante, ahí en el Sermón del Monte, los fariseos habían dejado de enseñar la esencia de la palabra de Dios. O sea, dejaron de enseñar lo que era la sustancia de la palabra de Dios. Entonces, para cuando Jesús llega, lo que existía era una religión, pero ya el pueblo de Dios como tal no existía porque no era un pueblo que reflejara con su vida la palabra de Dios. O sea, las vidas de los judíos no reflejaban la vida del reino de los cielos. Ellos vivían muchas normas, muchas reglas que ellos habían creado para que la gente no pecara. Pero ellos no vivían en obediencia a la palabra de Dios. Y si leemos los evangelios nos damos cuenta de que ellos fueron quienes le hicieron la guerra a Jesucristo y a los apóstoles. Ellos fueron los que luego persiguieron a los primeros cristianos después de la muerte de Esteban. Fariseo, el apóstol Pablo era uno de esos fariseos que persiguió cristianos. Y lo que Jesús está diciendo ahí es muy fuerte. O sea, el reino de Dios que inicialmente lo iban a estar guiando a ellos, cuando Jesús vino, se lo iba a quitar. Se lo iba a quitar a los judíos. Y cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que hoy día, de este lado en Occidente, básicamente el cristianismo es gentil. Sí, o sea, el cristianismo occidental ya no es judío, o sea, hay uno que otro judío, pero ya los cristianos, hay muchos judíos que la mayoría que no son cristianos. Hay algunos judíos que sí son cristianos. Pero el reino de los cielos les fue quitado por Jesús mismo, por Dios mismo. ¿Por qué? Ahí da la causa. Dice, se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Sí, es necesario también aprender eso.
si ellos aprender que el reino de los cielos será entregado a quienes producen fruto, a quien da fruto. Y en ese sentido, por eso es tan bueno entender Mateo 5:3, porque ¿quién es el que va a poder dar fruto? El que reconoce que no puede, que necesita de Dios. Ese es el que puede dar fruto. Sí, el que puede agradecer el hecho de ser escogido por Dios, el que vive en ese agradecimiento constante. Entonces, más adelante Jesús va a decir en Mateo 5:20, le dice a los discípulos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y maestros de la ley. Ahí sí está hablando Jesús en tiempo futuro. Lo que yo concluí leyendo la carta a los Efesios, porque en Efesios dice que ya estamos sentados en las regiones celestiales. Pero también en los evangelios y en Efesios habla de una herencia. Entonces, si bien es cierto que ya estamos ahí, la herencia es algo que se va a recibir más adelante. ¿Sí? Entonces, esa herencia sí corremos el peligro de llegarla a perder. Y el apóstol Pablo, él lo menciona varias veces. Ahí en Gálatas 5:16, vamos a mirar. Acompáñenme. Entonces recordamos un poco lo que está pasando en Gálatas. Están los discípulos, están la iglesia en Galacia, las iglesias en Galacia están como regresando a los rudimentos de la ley, a tratar de vivir el cristianismo en su propia fuerza, que es básicamente lo que enseña ahí. Entonces él llega y les empieza diciendo el apóstol Pablo, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Luego dice en el versículo 19. Recordemos que ahí está hablando a cristianos, le está hablando a una comunidad de creyentes. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, disensión, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Ahora dice acá, versículo 20. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, o sea, no lo heredarán. Quien dice ser cristiano, pero está viviendo ahí, él está claro, no heredará el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? O sea, va a ser evidente quién vive en el Espíritu y quién vive en la naturaleza pecadora. O sea, quien vive en la naturaleza pecadora, hay que ser conscientes, no heredará el reino de los cielos. Le será quitado, o sea, perderá la herencia. Sí, que quien se queda viviendo ahí. Ahora, creo que por el otro lado, en el versículo 22, Pablo está dando mucha esperanza porque cuando lo relacionamos con el versículo 16, él dice, vivan por el Espíritu. Y creo que es importante que todos seamos conscientes que tenemos una naturaleza pecadora que produce esto que está describiendo en la Escritura, pero también está el Espíritu de Dios que produce lo otro. Si
en nuestra conciencia empezamos a observar lo que sale del corazón y logramos deducir si es del Espíritu de Dios o es de la naturaleza pecaminosa, pues va a ser animante encontrar que aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, sí tenemos el Espíritu y el Espíritu nos ayuda en el momento que más necesitamos. Aunque la naturaleza pecaminosa quiere impulsarnos a obedecer eso que ella busca, que es satisfacer los deseos que agradan a Satanás. Luego, en Efesios 5, en el versículo 5, el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso les dice algo parecido. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. ¿Sí? Y lo que me causa mucho interés leyendo las dos cartas, pero sobre todo acá en la carta a los Efesios, casi que es una línea donde él les dice, tengan cuidado, o sea, ustedes tienen que vivir el reino de los cielos, o sea, vivan como hijos de Dios, les dice en el versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como sus hijos muy amados. Y el capítulo 1 al 3 les está hablando de quiénes son en el reino de los cielos, de que son ciudadanos, de que son hijos, de que fueron redimidos, de que tienen una herencia, de que tienen el Espíritu Santo. Él ora para que entiendan la magnitud del amor de Dios. Y lo que él dice acá es pequeño, es como lo más importante es todo lo que tienen, o sea, enfóquense en todo lo que tienen en el reino de Dios como hijos de Dios. Pero no hay que olvidar que quien no viva a la manera que Dios enseña por medio de su palabra, correrá el peligro de no entrar. Corre el peligro de no entrar. O sea, que en el día último haya sorpresas. Y Jesús lo viene anunciando desde el principio, cuando él estaba hablando ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, él lo anunció. Él dice en Mateo 7, 24. Dice, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. O sea, Jesús, ahí en esos 3 capítulos, está enseñando cómo se vive el reino de los cielos, cómo se construye la vida en el reino de los cielos. Y está hablando de construir para la salvación. Quien no, dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica. Entonces, ¿qué está diciendo él? El que oye y obedece, es el mismo sentido de Mateo 28:20. Enseñen a obedecer todo lo que les he mandado. Entonces, el que oye y pone en práctica lo que sea, no le va a robar la salvación, porque no se está construyendo para esta vida, se está construyendo para la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hemos compartido en otras reuniones? Como que a veces necesitamos separar en nuestra mente lo que es el evangelio de las escrituras, el evangelio de Jesús, con lo que enseña la iglesia en general. Sí, o sea, hablábamos de que podemos confundir el funcionamiento de la iglesia con el evangelio. Y lo bueno es que en estas reuniones hay personas de diferentes iglesias y entendemos que todas funcionan diferente, pero
el estándar de vivir el evangelio es el mismo para todos, independientemente de cómo funcionemos en el país donde estemos, la ciudad donde estemos, el estándar es el mismo. Las enseñanzas de Jesús son las mismas. Y créanme, entre más estudiamos las escrituras, no importa dónde estemos, todos llegaremos a las mismas conclusiones. Es imposible que lleguemos a conclusiones diferentes si el Espíritu de Dios nos está guiando. Entonces, para ir concluyendo, el reino de los cielos, como dice Mateo 5:3, pertenece a los pobres en espíritu, a los postrados, a los débiles, a los incapaces, a los que no lo pueden vivir en su propia fuerza, a los que necesitan de la palabra de Dios para vivirlo, a los que necesitan más fe de la que imaginaron un día llegar a necesitar, a los que necesitan comprender el amor de Dios en una magnitud que nunca pensaron entender, a los que reconocen su necesidad de que la palabra de Dios sea real en su vida, a los que reconocen su necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para vivir en el poder del Espíritu Santo, y a los que reconocen su necesidad de ser misericordiosos. Como que la evidencia final, la prueba final de qué tan real se está haciendo el Evangelio en nosotros, va a ser la misericordia. ¿Y qué es misericordia? Pues sentir dolor por el que sufre. Pero cuando vemos a Jesús expresar misericordia, Jesús expresa misericordia al que sufre físicamente y al que está sufriendo espiritualmente porque está separado de Dios. Y nosotros necesitamos de esas dos misericordias, de esas dos expresiones de una misma misericordia. Desarrollar misericordia por el que necesita físicamente, pero también por el que necesita compasión espiritual. Ahí creo que ahí es donde se va a ver expresado ese fruto del que Jesús habla. Pero es una misericordia que proviene del Espíritu Santo. No tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Tiene que ver con que si reconocemos que no podemos, pero sabemos qué es lo que debemos vivir, en Cristo podemos hacerlo. Y Dios nos ayuda. En la medida que vayamos desarrollando en un principio las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, el Espíritu de Dios nos cambia por dentro y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando miren las parábolas, leyendo ahí Mateo, se van a encontrar con unas parábolas, acá por ejemplo, la parábola de la mala hierba, la parábola de la red, que está en Mateo 13, que son muy impactantes también, y creo que hay que tenerlas en cuenta. Las dos hablan de que de manera simultánea, en el reino de Dios hay buena, como que está la planta que da buen fruto, pero a su lado está la mala hierba. Y las dos crecen al tiempo. La cosa es que nadie sabe. Nadie sabe cuál es la mala hierba y cuál es la buena hierba, porque las dos crecen juntas. Y en cierta forma, creo que la mala hierba es necesaria para la buena hierba, porque la mala hierba Dios la utiliza para pulir a la buena hierba, hablando en términos de los discípulos. Entonces, yo les recomiendo, por lo menos en el Evangelio de Mateo, en un principio, sigan buscando todo lo que dice acerca del reino de los cielos. El entender que es posible perderlo, creo que también ayuda a nuestra fe. El no asumir como es un hecho, o sea, es como
en el matrimonio. El hecho de estar casados no garantiza que permanezcamos casados. Tenemos que estar alimentando la relación. No para estar casados, sino porque ya estamos casados. Entonces, bueno, que eso era lo que quería compartir en esta tarde. Mañana o la próxima reunión estaremos hablando de Mateo 5:4. Ahí tengo algunos invitados para compartir de las experiencias con el dolor de perder personas que aman o que amamos, porque yo también he vivido esa experiencia. Bueno, entonces vamos a aprovechar unos minutos y a compartir qué piensan de esto. O sea, la conciencia de que hacemos parte del reino de Dios. Y, o sea, no, creo que la intención no es poner miedo, sino ser reales de que realmente el reino de Dios exige una vida que solo se puede vivir en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, y que quien no lo viva ahí, pues lamentablemente no va a entrar al final. O sea, perderá la herencia que ya tiene. Bien, entonces para quienes quieran compartir, pueden abrir su micrófono, subir la mano y les vamos dando la palabra. Bien, Solange, te escuchamos. Edilberto, tengo una pregunta. Sí. Siento temor de parecer ignorante en el tema y aún así lo soy. Pero quería preguntarte, cuando la escritura habla de que dará fruto, ¿cuál es ese fruto? No lo entiendo. ¿Cuál es el fruto que da la rama, el árbol? El fruto es la evidencia de vivir en obediencia a todo lo que Jesús enseña. Sí, o sea, el fruto es lo que produce la obediencia a vivir en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Las dos cosas. ¿Puedo agregar algo? Sí. A mí me ayudó mucho que día le explicabas a Liliana eso, y era que el primer fruto, pues sin duda es el nuestro, ¿sí? Y algo que estaba viendo en estos días es que ese fruto, o sea, que no es necesario hacer obras, sino a veces el fruto va a ser en principio pues nuestra salvación, ¿sí? O sea, cuidar nuestra salvación y luego el otro fruto será pues dar fruto, enseñar a otros, hablar, regar la semilla, pero que en principio es el individual, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, cuando miramos la vida de Jesús, o sea, el primer fruto fue su caminar con Dios, pero luego fue todo lo que hizo por los demás, o sea, todo lo que hizo, cómo su caminar con Dios se fue reflejando en las vidas de otros. Sí, o sea, cómo Jesús pudo amar a sus discípulos hasta el final. O sea, él resucita y él se reúne con ellos y termina la tarea que él había empezado. Les recuerda todo acerca del reino de los cielos, les recuerda cómo es la vida en el reino de los cielos. O sea, dice que pasó 40 días con ellos hablando acerca del reino de los cielos. Creo que Jesús estaba haciendo un repaso con ellos de todo lo que habían pasado durante esos 3 años. ¿Sí? O sea, el fruto se resume en las dos escrituras que dice en Mateo 22. Las dos enseñanzas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios de esa manera y al prójimo como a sí mismo de esa manera, pues implica creer todo lo que Jesús enseñó y vivirlo en la medida que Él nos va poniendo a vivirlo. O sea, Él no nos pone a vivir todo de manera simultánea, pero en la medida que nos pone a vivirlo, pues vivirlo. Pero luego, después de que ya estamos en ese proceso como de vivir de dentro hacia afuera, lo que Jesús dice, va a ser imposible no tener misericordia por el otro. O sea, se da o se da. Sí, o sea, es imposible que no suceda. Pero hay que estar conscientes de que es necesario vivir ahí.
No sé si me explico. O sea, no tiene que ver como antiguamente se enseñaba. No, el fruto no es bautizar personas, no es traer personas a la iglesia. O sea, el fruto es una vida transformada por Cristo que luego va a emanar misericordia hacia los demás. ¿Sí me explico? Sí, Edilberto, me quedó claro, gracias. Con gusto. Miriam Páez. Hola, Hola. es que hay varias cositas ahí, porque yo he entendido, pues, cuando hablabas de que les será quitado, o sea, yo entiendo, los fariseos jamás tuvieron el reino, jamás porque no creyeron, eso se recibe solo por fe, y ellos no creyeron, entonces básicamente estaban ahí, lo tocaron y todo, pero nunca lo tuvieron, ellos nunca fueron parte del reino, entonces, y yo, ese es mi entendimiento, no. Para mí, ellos nunca fueron parte del reino y no lo perdieron porque nunca lo tuvieron. Claro, Tuvieron, pero Jesús, o sea, ellos representan al pueblo judío. exacto, O sea, es lo que decíamos en el principio. O sea, el reino, el mensaje de Dios llegó por medio de los judíos. exacto. Ellos son los guardianes del mensaje, ellos son como los iniciales de transmitir el mensaje, pero no lo creyeron. Y yo entiendo que uno llega es por fe. ¿Y qué es la fe? Pues es creerle a Dios, no solo creer que existe, sino creerle a Dios. Y como Él ya vive en mí, todas las acciones no las hago yo, es Él a través de mí. Porque a mí me hace pensar, a mí, cuando digo es que necesito hacer, como te explicara yo, hacer no es hacer, es que yo no soy la que lo estoy haciendo, es que Dios lo hace en mí porque Él ya vive en mí. Es su espíritu el que me mueve a ser, como tú dices, misericordioso, pero no soy yo, sino Dios el que es misericordioso a través de mí. Mm. ¿Ve? Es como yo lo entiendo, como yo lo entiendo. Es misericordioso a través de mí. Y la hermana decía que los frutos que esto, entonces para mí también es como, el fruto es el fruto que da el espíritu en mí. El amor, la compasión, lo que me hace, o sea, las acciones que generan ese desarrollo del espíritu en mí. No Miriam, sino el espíritu de Dios es el que actúa a través de Miriam. Pues no sé si los estoy enredando, pero es como No, yo. eso es. Pero Es como para yo. aclarar el tema de los fariseos, el pueblo judío, recuerden que Jesús inicialmente vino por ellos y rescató los que más pudo, ¿sí? Pero si pensamos hoy, la historia que nos enseña, el cristianismo judío de manera general no existe. No existe. O sea, eso se cumplió. O sea, ellos eran los que debían tener el mensaje de salvación, los Ellos judíos. tuvieron la primera opción. Ellos tuvieron Claro, la primera opción, pero no la tomaron. porque ellos son el pueblo escogido por Dios. Tengo una diferencia ahí. Y no, espero no, o sea, no es polémica, pero tengo una diferencia porque eh, los elegidos son los elegidos de fe, o sea, el pueblo de fe, llámese judío, gentil, lo que sea, fe, esos son los elegidos. Es lo que yo he podido entender, Alberto. Claro, pero O sea, tienes que ir al Antiguo Testamento y entender, es verdad lo que tú estás diciendo, pero es que Dios sí tenía un pueblo escogido, Dios lo tiene. claro, O sea, los lo tiene. judíos son el pueblo escogido por Dios y la Biblia enseña que para que nosotros pudiéramos entrar, como que Dios los dejó a un lado, ¿sí? Pero Dios sí tuvo un pueblo, o sea, desde el principio lo escogió sobre todos los pueblos. Sí. Obviamente después es diferente, pero porque ya después de la venida de Jesús se abrieron las puertas, eso lo hablamos creo que fue en la reunión anterior, se abrieron las puertas y pudimos entrar los gentiles. Ese es un tema que desarrolla la carta a los Efesios, de que nosotros debemos ser conscientes de que hasta antes de la venida de Jesús, nosotros, los que no somos de la raza judía, no teníamos la esperanza de hacer parte de la familia de Dios. Después de la venida de Jesús ya tenemos esa esperanza, pero antes no. Antes era solamente la esperanza del pueblo judío. De hecho, en los evangelios, Jesús les dice a los discípulos, vayan y predíquenle primero
a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sí, porque ellos son su pueblo escogido. Nosotros somos los adoptados. Nosotros no somos legítimos. Los judíos sí son hijos legítimos. Si tú lees Efesios, te das cuenta de que él está animando a la iglesia en Éfeso diciéndoles, ahora ustedes tienen los mismos beneficios que tienen los judíos. Entonces, bueno, confío en que eso te ayude un poquito. Nancy, Álvaro. Sí, gracias Edilberto. Gracias por sí, hacernos caer en cuenta. La Biblia dice, ¿me escuchas? Yo no sé si... Sí, te escuchamos. Okay. Bueno, quería solamente leer la escritura de segunda de Pedro 1:5 y dice hasta el 8 creo, dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, pues la escritura es muy clara en que tenemos la gracia de Dios, tenemos el bautizo, Dios nos abrió la puerta del reino, somos invitados. Como leíamos en otra clase, veíamos ahí que además de tener el vestido apropiado para estar en la fiesta, esforzarnos y pues la escritura es clara, hay que esforzarse para desarrollar pues las cualidades del espíritu que acabo de leer en la escritura y dice claramente, si las desarrollan, no su vida ni será inútil y se les abrirá de par en par las puertas del reino. Si no las tenemos, si yo no las tengo, pues ciertamente ya Dios me cerrará la puerta. Eso es lo que entiendo. Gracias. Sí, o sea, es que es algo difícil de entender. Ahí en segunda de Pedro, en el 3, para completar lo que está diciendo Nancy, dice en el 1:3, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en esta reunión de manera particular, en este tipo de reunión? Entender lo que Jesús está enseñando, por eso empezamos en Mateo, que debemos creer lo que Jesús dice, ¿sí? Entender toda la provisión que Dios da, que eso lo vamos a ver más adelante, toda la provisión que Dios da para mantenernos fieles. O sea, quien lo entiende y vive en esa fe nunca se va a caer. Es imposible que se caiga, porque lo está entendiendo en el corazón, ¿sí? Por eso yo les recomiendo, o sea, todo lo que hablamos acá, si cada uno va, investiga más, profundiza más, lo va a entender mucho mejor. O sea, no debemos limitarnos a lo que compartimos acá solamente, ¿sí? Porque finalmente Dios revelará a cada uno lo que tiene que revelar. Vamos despacio en unos sentidos y rápido en otros sentidos, porque es necesario entender lo esencial de la enseñanza de Jesús. Estamos estudiando los principios básicos, lo esencial, lo elemental de la enseñanza de Jesús para podernos mantener fieles hasta el día último. Porque la Biblia sí es clara. Sí, yo tengo la preocupación. ¿No? Muchos creen que porque van a la iglesia ya tienen la salvación. Y no entienden las enseñanzas de Jesús y creen que tienen la salvación. O sea, yo miro escrituras como la que Jesús dijo en Mateo 5:20. Si su justicia no supera la de los fariseos y maestros de la ley, no entrarán en el reino de los cielos.
Sí, o sea, no creo que eso esté ahí como para pasarlo por alto. O sea, el reino de los cielos sí tiene un estándar. Es claro que nosotros no lo podemos vivir, pero también es claro, por lo que Jesús enseña más adelante, que Él nos da todos los recursos para poderlo vivir. Ahora, si alguien no cree en ese estándar, está bien y está mal. O sea, si es consciente, uy, yo la verdad no creo eso, pues tiene la opción de decirle a Dios, Dios, dame fe porque yo no creo. Dame fe, ¿sí? Porque no lo creo. Pero si no le pide a Dios que le dé fe, pues no va a entrar. O sea, la semana pasada vimos la parábola del joven rico. Maestro, bueno, ¿y qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Entonces, ¿qué respondió Jesús? Pues cumple los mandamientos. No, ya los cumplí todos. Sí, no robes, no mates, no cometas adulterio, varios. Ah, bueno, entonces, ahora ve y vende todo lo que tienes para que des a los necesitados. ¿Y qué dijo él? No dijo nada. Se puso triste y se fue. ¿Sí? No entró. No iba a entrar porque en su corazón estaba lejos de Dios desde el principio. Porque su confianza no estaba puesta en Dios, sino en lo que él tenía. Pero recuerdo que una amiga nuestra compartió ahí, es la aplicación, es con todas las escrituras. O sea, ¿a cuántas enseñanzas de Jesús muchas veces le damos la espalda? No, esto es demasiado difícil de vivir, no lo voy a vivir. Y el tiempo muestra los resultados. O sea, ¿cuánto tomó el año pasado estudiar Mateo 5:21? Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto del juicio del tribunal. Pero yo les digo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. O sea, ¿cuántos hermanos me decían, hermanos y hermanas me decían, yo no había entendido esa escritura? Yo no veía el enojo tan grave. O sea, yo no imaginaba que en el reino de los cielos el enojo es como el homicidio acá. Yo no lo entendía. O sea, yo pensaba que enojarse es normal. Sí, entonces, no, en el reino de los cielos no es normal. Porque en el reino de los cielos es un homicidio. Es como en un país de estos europeos donde nunca muere nadie, de repente empiezan a matar gente, pues eso es extraño, o sea, es raro, es la noticia, mejor dicho, del año porque mataron personas. En el reino de los cielos debería ser algo extraordinario que alguien se enoje contra su hermano, porque es que en el reino de los cielos no se vive de esa manera. En el reino de los cielos no nos debemos ni insultar, ni decir malas palabras, ni mantener rencor, ni resentimiento, ni odiar a nadie. Eso es anormal en el reino de los cielos. Por eso Jesús tiene que decir, su justicia tiene que superar a la de los maestros y fariseos. Porque de lo contrario no entran. ¿Sí me explico? Entonces, esto es para creerlo, o sea, es para nosotros. Obviamente, cuando llegamos y resumimos todo lo que habla de la gracia frente a lo que habla de la ira de Dios, pues Dios habla muchísimo más de la gracia que de la ira. ¿Sí? Pero el hecho de que Dios hable más de la gracia que de la ira no significa que la ira no exista. Y en el día último, pues nos daremos cuenta. Ahora, esto que estamos hablando hoy es para ser conscientes de que hay que mantenernos fieles todos los días, de que hay que buscar la madurez porque ya estamos dentro, de que tenemos que aprender a aborrecer el pecado en los términos de Jesús. Es en ese sentido, porque ya estamos dentro. Por eso hemos hablado tanto como de la grandeza. O sea, yo pensaba, hoy la clase va a ser un poco difícil porque hemos hablado de tantas cosas bellas que da el reino de Dios, que es difícil entender
lo otro. ¿Sí? Esa es una realidad espiritual. Pasó con el pueblo judío. Miremos la historia de la iglesia y la iglesia cristiana también se alejó de Dios. Sí, o sea, ¿cuántos predicadores hoy día dejaron de predicar el mensaje de Jesús? Y están predicando doctrinas que nada que ver. Les contaba, ya estoy hablando como mucho, pero quiero aclarar cosas. Estando en Venezuela, yo me reunía con un grupo de pastores de diferentes iglesias. Y recuerdo en una oportunidad que llegó uno y decía que él se había reunido con otros que habían reconocido que habían enseñado la teología de la prosperidad por muchos años. Dejaron de enseñar la palabra de Dios para enseñar la teología de la prosperidad. Cuando vinieron los tiempos difíciles, la Iglesia Evangélica Venezolana se dividió en dos: Iglesia Evangélica Chavista, Iglesia Evangélica de oposición. No había unidad en Cristo. Sí, vino la política y los separó. En Venezuela hay iglesias chavistas, no cristianas, pero también hay iglesias de oposición, no de Cristo. A mí me invitaron a una reunión de esas y cuando me di cuenta de que era política, yo no volví, ya me retiré. Porque era político, o sea, no hablaban de Cristo. Entonces, todo esto es bueno ser conscientes. Otra vez, necesitamos cada uno, yo estoy iniciando apenas, pero cada uno necesita ir a la Biblia y escarbar y escarbar y escarbar, a seguir buscando que Dios a cada uno le hable de manera personal. Los predicadores solo somos mensajeros que llevan un mensaje pequeño. El mensaje grande Dios se lo revela a cada uno de manera individual. Bien, entonces voy a darle la palabra a Edgar Castro. Señor Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues escuchándote, me hacía pensar la semana pasada que hubo una situación y me llamó alguien a mí a pues hablarme de una situación que pasó y pues obviamente había pecado en medio de esa situación. Y pues entra uno a pensar en la gracia, ¿sí? Digamos que lo que hemos venido aprendiendo últimamente es la gracia, de tener gracia. Y yo le decía a esa persona, bueno, y a varias personas involucradas, les decía, pues, el último que puede decir algo para señalar soy yo, ¿sí? Por mi historial, por lo que he vivido y pues porque me están contando cosas que de pronto yo hice en algún momento y sobre todo tanto tiempo que estuve fuera. Y pues me hicieron pensar muchísimo pues, cuando a uno le cuentan esas cosas, eh, yo decía, me siento como viendo un espejo, ¿sí? Como viendo un espejo y pues cuando uno ve el pecado y ve lo que produce el pecado, ¿sí? El dolor, la división, No todo se lo que escucha produce el bien. pecado. ¿Cómo? No se escucha bien. ¿Así mejor? Ya está mejor. Yo estoy escuchando con un poquito de esfuerzo. ¿Sí? A ver Ya, si cambio. ¿Mejor? Ya. ya. Sí, mejor. Bueno. Bueno, entonces, pues yo escuchaba y pues entra uno ya a preguntarse cosas muy específicas de lo que estamos viendo, ¿no? Como la aplicación de esto que estamos viendo, porque el Evangelio es para vivirlo, como nos está mostrando Hilberto. Y, y creo que cuando pasan ese tipo de cosas, pues uno piensa en uno, ¿no? Uno dice, bueno, o sea, si esto está pasando y a mí me lo están contando, ¿cuáles son esos puntos ciegos de los que hemos hablado? ¿Qué está pasando
que yo ni siquiera me doy cuenta. Hablando con una de las personas involucradas, yo decía, esta persona tiene un buen corazón, ¿sí? O sea, tiene una buena actitud, entre comillas. Y a pesar de que hablaba con esa persona, yo veía que esa persona no entendía, ¿sí? O sea, hay una buena intención, eh, hay una conciencia. Yo le preguntaba a esa persona sobre su bautismo, qué sentía, todo el asunto. Hay una conciencia, pero es como si Dios no le revelara cosas, ¿no? No sé, o sea, no sé los tiempos de Dios, no sé, pues me hacía pensar en mí mismo. Yo le decía a varias de esas personas involucradas, yo tardé 20 años para entender muchas cosas y tuve que pasar por muchos sitios para poder entender algo que no entendí ni 4 años que estuve en la iglesia asistiendo, sentado, viendo a los servicios y a reuniones de familia y apoyando estudios bíblicos. Y hasta ahora entiendo algunas cosas. eh, pero una cosa que yo le decía a una de las personas involucradas es algo que yo he venido aprendiendo últimamente, y ahorita lo mencionaba Gilberto, es pues cuando aparece el pecado, cuando aparece la tentación, hay algo que yo veo, y es que Dios a uno le muestra los dos caminos. Antes uno no tenía los dos caminos, ¿no? Antes uno actuaba según la carne, ni siquiera pensaba a veces, ¿sí? Sino, sino que actuaba. Ahora al menos uno tiene unos segundos en donde el Espíritu le muestra que esa decisión o esa acción que va a hacer no es la adecuada. Y, y que hay otra decisión, ¿sí? Tal vez no la muestre tan clara como qué es lo que hay que hacer después, pero a veces me doy cuenta que, que detenerse es una acción hasta más espiritual, ¿sí? Una acción como detenerse, no voy a reaccionar a esto, y no voy a reaccionar. Y yo veo como que si bien todos vivimos por gracia, y pues debemos agradecerle a Dios que nos haya regalado de su espíritu, que nos haya enviado a su Hijo. De todas maneras, Él nos da la oportunidad de elegir en esos pequeños momentos, y que al final, pues, por cada cosa seremos juzgados, ¿no? A mí me impacta mucho cuando Jesús dice que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, ¿sí? Y eso lo han usado de pronto, Mal. lo han interpretado de muchas formas, pero yo lo veo como que cada cosa que hagamos acá en esta tierra tiene resonancia en nuestra salvación, en nuestra eternidad. Entonces, sí me ha hecho pensar mucho, primero sobre mis puntos ciegos, todas esas situaciones, y sobre lo complacientes o lo complaciente que yo puedo ser en algunos momentos con el pecado, amparado en la gracia, amparado en que Dios perdona. Y pues precisamente mi oración en estos días ha sido que Dios me muestre y me haga entender esa gravedad del pecado, ¿sí? Qué tan grave, o sea, lo profundamente grave que es el pecado, para poderlo entender en el corazón, ¿sí? Porque es que intelectualmente, yo hablaba con esta persona y la tenía clara intelectualmente, pero en su corazón todavía había mucha comodidad, mucho de eso, que es que soy bueno y el resto no es bueno. O sea, creo que sí tenemos que pedirle mucho a Dios, tenemos que pedirle mucho a Dios, y cuando Dios nos dé, ser conscientes que hay decisiones que tenemos que tomar. Bueno, gracias, eso era todo. Gracias a ti, Edgar. Bueno, cuando empecemos a estudiar Mateo 5:4, ahí se resuelve mucho el tema de la sensibilidad frente al pecado. Pero para poder entender la gracia tenemos que estudiar la ira. Entonces yo les recomiendo como irse preparando y desde el Génesis empezar a conocer la ira de Dios. Entre más entendamos la ira de Dios, es más fácil comprender la gracia. Y eso nos va a blindar también mucho del pecado.
Bueno, entonces acá tenemos varias personas. Yo le voy a dar la palabra a los que casi no hablan por el día de hoy, porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, Juan Andrés, presta tu cámara y yo te quiero mirar para ver si te conozco. Ahora tenemos que, si no conocemos, nos toca mirar las caras. Prende, por favor. Juan Andrés es mi hijo Edilberto y soy Patricia. Entonces eres tú, Patricia. Entonces, espérate y cambiamos el nombre. Listo, Patricia. Perdón, cambié el nombre. Bueno, pues gracias, Edi. Yo aprecio mucho este espacio porque pues lo hace tan cercano y podemos charlar y hablar de lo que pensamos y de lo que estamos entendiendo y eso pues es chévere, ¿no? Por eso lo hace tan especial este tiempo. Qué rico que podemos estar charlando y poder despejar aún dudas. Pero sí, yo me adhiero a lo que dice Edgar, es como he podido comprender en este tiempo que lo que tú decías es un punto importante. La clave es el orar mucho por aborrecer el pecado, o sea, como por ser tan sensible y no pasar esa pequeña delgada línea de que yo sé hacer el bien y no lo hago, porque yo creo que ahí está realmente hablando a personas que sabiendo hacer el bien no lo hicieron, y ahí está hablando a discípulos, porque en Gálatas se refiere a que si tienen el Espíritu, pues dejen que el Espíritu los guíe, ¿no? Y sí, porque lo que sale de los malos deseos es todo lo que hemos podido ver ahí, y que creo que esa escritura la hemos recalcado, Edilberto la ha recalcado muchísimo. Creo que para mí la verdad se ha hecho también una escritura clave en mi día a día, de saber rápidamente en qué momento está saliendo más mis malos deseos y me estoy dejando guiar más por mis malos deseos que por el espíritu. Yo creo que eso lo sabemos, hermano, y yo creo que uno sabe cuando uno está acariciando o contemplando el pecado en su vida. O sea, realmente eso también uno lo sabe y yo creo que Dios nos lo ha mostrado. O sea, pues yo le doy gracias a Dios porque yo me puedo dar cuenta cuando paso la delgada línea y quiero quedarme más bien acariciando y contemplando el pecado y no dándole el lugar al Espíritu Santo y dejando que Él me guíe. Entonces yo pienso que cuando Él habla no entran, es cuando conociendo, cuando sabiendo hacer el bien no lo hacemos. Y eso sí, cada uno debe ser consciente en qué momento nosotros no estamos haciendo el bien. O sea, lo estamos acariciando y lo estamos contemplando. Pues yo lo veo así, me parece, no sé, él me puede corregir, pero cuando habla de eso, no entrarán, está hablando ahí a discípulos y esfuércense porque, como decía la escritura que compartió Nancy, que yo para mí también es clave esa escritura también, como yo debo rápido darme cuenta y ya es mi decisión quedarme ahí acariciando el pecado. Entonces yo pienso que se refiere en ese momento de que si yo contemplo el pecado en mi vida, vivo con él, convivo con él y no resuelvo y no le doy solución, sabiendo que está mal, pienso que ahí es donde nosotros no podemos infiltrarnos. Y es a lo que se refiere también, me hacía pensar en la escritura que compartía el otro día Alejandra, del hombre que se quería infiltrar en la cena. Y yo creo que con Dios no nos podemos infiltrar, hermanos. O sea, esta es la realidad. O sea, o lo soluciono, o lo defino, o lo resuelvo, pero yo creo que en este momento nosotros podemos saber realmente si estamos contemplando pecado en nuestra vida o no. O sea, eso tiene que ser, eso es muy claro. Y yo creo que ahí la escritura se refiere a eso, ¿no? Yo no sé, entiendo eso. Para mí ha sido así y entonces le doy gracias a Dios porque me ha permitido de inmediato ver, Patricia, en esto ya estás pasando la delgada línea. Por ejemplo, cuando me dejo llevar por el enojo, pues es mi decisión darle rienda suelta a mi enojo o dejar que la paz venga y tome la posición que debe tomar en lugar de enojarme, pensar lo mejor del otro, decidir resolver, no quedarme con cosas, ¿sí? Porque es eso. Entonces yo pienso que ahí es donde están esos frutos del espíritu, esos frutos que serán evidentes donde tú dejas que la paz llegue o que el enojo te domine. O sea, digamos poniendo como un ejemplo, o aún, por ejemplo, si tengo algo con mi hermano
y sé que lo puedo resolver, pero no decido resolverlo. O sea, ahí es donde yo pienso, a ver, entonces, pues es mi decisión no resolverlo, pero eso realmente delante de Dios no es agradable. O sea, ahí es donde no pretendamos entrar con odios en nuestros corazones o con divisiones o cosas en nuestros corazones. Yo creo que eso es claro, o por lo menos es lo que yo he podido entender. Nos quedan unos minutos. ¿Ya terminaste? Sí, señor, gracias, era eso lo que quería compartir y gracias por escucharme. Gracias, Andrés. Ya vamos aprendiendo que los que no conocemos tenemos que prender la cámara y preséntense. Eso nos va a ayudar a blindarnos. Yolima, te quedan un par de minutos. ¿Crees que puedes compartir en unos minuticos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, yo quería pues leer primero una escritura. Dice Efesios 4:30, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Y esa escritura, pues últimamente me ha ayudado mucho para poderme, o sea, entender que hay una margen muy delgada entre volverme en una farisea, por ejemplo, porque no obedecer la palabra de Dios como Él espera, a hacerlo. O sea, es una margen muy delgada que si no cuido eso, o sea, si no cuido el aborrecer el pecado, el cumplir con obediencia al Evangelio de Jesús, fácilmente puedo alejarme de Dios y perder su herencia, perder estar en reino, perder la salvación. Y por eso dice la escritura, Pablo decía, no se dejen que su espíritu se entristezca. Y eso es algo muy real, ¿sí? No es una fantasía, no es algo que esté lejos, no es algo que no haga parte de nosotros. Al contrario, es algo que debemos tener muy presente. Y a mí esa escritura me ha ayudado mucho, sí, me ha ayudado mucho en este tiempo. Y obviamente faltan muchas cosas, pero es lo que he entendido. Eso quería compartir. Gracias, Yolima. Bien, nos quedan más minutos, entonces Liliana y luego mi querida suegra. Miren que me he Hola, esforzado Edilberto, hermanos, por cuidar la cola, por cuidar la fila y cada uno en su orden. Ya iba a bajar la mano porque yo sé que hablo mucho, pero gracias. Pues básicamente, mira que yo siempre tengo muchas dudas, pero en esta voy a resumir bien lo más práctico. Es que yo he estado leyendo Juan 15 porque con la respuesta que me diste el viernes del fruto, pues me puse a estudiar también, pues sigo con Efesios, pero estoy estudiando, bueno, varios libros de la Biblia, pero leí Juan 15. Y Juan 15 me impresionaba porque se une con todo lo que hemos estado estudiando. Habla de que yo soy la vid verdadera y Dios la cultiva, habla de vivimos por fe. Yo los escogí, ustedes no me escogieron. Dice que debemos podarnos. Habla de que una rama que no da fruto, una rama no puede dar fruto por sí misma. Y yo creo que esto lo entendí hasta ese día que la leí, creo que fue el sábado o el viernes bien tarde. Viernes. O sea, me dijeron que lo leyera, pero no, ese día sentí que Dios me lo reveló porque decía, entendí que la rama no puede dar fruto por sí misma es cuando estamos nosotros en esa debilidad, en que vamos a Dios porque no podemos con el sufrimiento que tenemos, con el dolor que tenemos, con las luchas que que nosotros no podemos. Y entonces pensaba, leía también más adelante que el que permanece unido a mí, oye, esto aquí se me olvidó la protesta. Leía que el que permanece unido a mí pues puede, o sea, puede dar fruto, como muchas cosas, pero yo tenía una duda, o sea, Dios, yo ya entendí todo eso y ya lo entiendo en la cabeza ahora y lo estoy pasando al corazón y está haciendo un proceso pues, con todo lo que yo estoy viviendo, pero tengo una duda, Dios no le preocupa, o sea, tú ya me has contestado que no le interesaba, que él era paciente No te escucho bien. con mi proceso, con lo que yo viva,
tomándolo personal. No te Ay, escuché bien. ¿ahora sí o tampoco? Ya, Aló. ya. ¿En qué quedaste? Perdón. Hasta donde dijiste duda. ¿Ahora sí me escucho? Sí, hasta donde Ah, dijiste ya se me olvidó. Bueno, pero mi duda es, si Dios me tiene la paciencia de yo vivir el proceso que yo tengo que llevar, estoy llevando y en todas mis luchas, y tú me habías contestado que él pues no era como intenso, él no estaba esperando, ya tiene que cambiar. Y si de pronto el corazón llego yo al final de mis días, si Dios me tiene con vida a los 80 y yo sigo como teniendo ese corazón con sentimientos, con los mismos dolores, o sea, Dios va a tener, me va a permitir seguir así para llegar al reino de los cielos o me va a sacar del reino de los cielos. Pues tú buena sabes. pregunta. ¿Sabes qué es Sí, o sea, lo que yo veo que es Dios, como que Dios ve la tendencia del corazón? O sea, Dios no es como tanto el resultado, sino la tendencia, como tú tienes la intención de estar resuelta aunque pasará tiempo, ¿sí? sí. Pero Dios ve es eso, o sea, como que buscas la santidad, así te demores un poco, como lo que has compartido en otras reuniones, que te has demorado un tiempo en resolver cosas de dolores muy profundos, pero tú quieres y es como tal vez Dios como que en su paciencia te deja pasar por cosas en tiempo, pero puede ser que para cuando él resuelva sea claro que él lo hizo. Okay. Pero Porque es que yo, Dios, o sea, cuando empecemos a estudiar Mateo 5:4, vamos a estudiar primero la gracia de Dios y luego la ira de Dios. Y nos vamos a asombrar acerca de la gracia, o sea, es una cosa impresionante. Que nos pues ayuda a he lidiar. estudiado mucha ira, porque he estudiado mucho el Antiguo Testamento, Dilberto, pero me genera esa duda porque pues yo sí siento que antes, cuando yo te hablaba digamos, de 2 años atrás, siempre evadía mis dolores, o sea, dentro de tanta obediencia y todo, tomé decisiones muy, muy terribles, o sea, para mí ahora son muy terribles y me han costado, me han salido caro, pero yo siempre he querido pues tener es un buen corazón, o sea, luchar, o sea, yo siempre he querido estar en el reino de los cielos, eso sí la tengo clara desde que llegué, pero entonces como ahora sí estoy como resolviendo, o sea, ahora lo que estoy haciendo es lo contrario, negándome a evadir y resolviendo, entonces me genera esa duda, que qué tal yo no resuelva o llegue, o sea muy difícil, o siempre vaya a salir cosas, porque creo que sí, si uno sí resuelve, Dios lo va sanando y Dios le va No, dando al Dios, menos consuelo. sí. Esa era mi duda, y pues No, gracias. o sea, nosotros vamos a morir y tenemos muchas cosas por resolver, o sea, nuestra vida no se va a resolver en esto. Pero la gracia de Dios va a estar ahí. O sea, Él conoce nuestro corazón y sabe las intenciones, las motivaciones del corazón. Entonces creo que podemos estar tranquilos en eso. Muchísimas gracias, Edilberto. Gracias Bueno, por este tiempo. con gusto. Entonces, sigue la señora Bulla. Hola, soy tu Hola. esposa. ¡Ay! No, es que imagínate que tengo una escritura que creo que puede reforzar mucho también este tema. Y está en segunda de Pedro 2:20, que dice así: que habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso. Gracias, esposa. El otro apellido de Nayib es Bulla, para los que no sabían. Bueno, entonces vamos a dar por terminada nuestra reunión. Un gusto, señora Bulla. A ver a quién le pedimos por acá que ore. Edgar ya oró. Cayo apenas está entrando. Raúl, ¿tú estás por ahí?
No te veo. Hola, aquí estoy, mi hermano. ¿Cómo estás? Listo. ¿Puedes, por favor, orar? Listo, mi hermano, con Gracias, todo Raúl. gusto. Señor Dios, pues siempre, Padre, estamos agradecidos con lo que cada tarde aprendemos, Dios. Gracias por todas las personas que se juntan en este espacio. Dios, Padre, pues es ver muy claro, Dios, que tú nos das tu reino, pero también nos dices que necesitamos dar esos frutos del corazón, Padre mío. Pues antes, cuando tú ya lo habías dado, Dios, a los israelitas, este reino, mi Señor, ellos no dieron el fruto a debido tiempo. Eso dice la parábola y no podemos negarla. Pero al final, Dios, Él siempre estaba con la esperanza, Jesús, cuando les decía de que ellos puedan arrepentirse, Padre. Te agradezco, Dios, porque podemos entender que necesitamos siempre estar aferrados a ti, siempre estar agarrados a ti, mi Señor, para dar el fruto que tú nos permites dar por medio del Espíritu Santo, mi Señor. Bendice a todos, mi Señor, en esta tarde, a todos mis hermanos, mis hermanas, en todas partes del mundo, Señor. Gracias, Padre. Eres muy, muy bueno, Dios, porque a pesar de nuestra naturaleza pecadora, nos amas y confías en nosotros cada momento. Gracias, Señor. No nos merecemos nada de eso. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, te oro, mi Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias, Raúl. Prendan, por favor, sus cámaras para poder despedir. Chao, feliz tarde, nos vemos el miércoles. Adiós, gracias. Gracias. Chao. Juicio. Adiós, todos, Dios los bendiga. Chao, todos. Estelita. Chao. Gracias, Patricia. Chao, Eliana. Chao, Patricia. Cuídense. Chao, Freddy, Alvarita. Hola, Marlencita. Mauricio, Maicho, descansa. Rosana. Chao, Pati. Gracias a todos. Creo que la próxima reunión nos toca otra vez presentaciones. Sí, porque ya no conocemos a casi nadie. Chao, monito. Ay, sí. Gracias, Pati. Alberto, gracias. Chao, Mari. Feliz tarde, feliz noche ya. Chao, Cayo. Chao, Me alegra verte, Cayo. Chao, Alvarito. Miranda. Chao, Jorge. De verla. Hola. Chao, Alberto Nayibe. Chao, feliz noche. Chao, Solange. Edilberto, creo que tú puedes autorizar el ingreso de cada uno de nosotros cuando nos vayamos a conectar para que puedas averiguar y autorizar el ingreso de cada uno. Es que sí, yo lo hago, pero como soy confiado, entonces le doy la entrada a todo el mundo. Pero ahora me toca entrevistar antes de que entre. Colocar la buena del ojo. Ustedes me ayudan ahí con los filtros. Para que no se cole nadie. Al principio prendan las cámaras para ver las caras de todos y saber Sí, quién es. aunque es que hay algunos que no les funciona. Por ejemplo, Sofi, no sabemos quién es. La cámara no- Sofi, somos Leonardo López y Viviana Sánchez en Suacha. Ah, hola, Viviana, qué alegría. Leonardo. ¿Cómo estás, Edilberto? Chévere. Si los vemos, podemos celebrar que los podemos ver. Profe, póngale cero a Cayo por llegar tarde. ¿Dónde está Cayo? Un tricito nomás llegó tarde. Hola, Callito. Este A es la niña Cayo de no la le pasan clase. los años. Sí, pero Ya alcancé a Cayo en Canas. Iglesia de Pitalito presente. La ¿Todavía señora está por allá en Rosita Huila o Pachuca. está acá? Pitalito Huila. Please request recording permission from ¿Qué Mariluz? Pitalito ¿Cómo Huila. estás? Hola, Lisa. Mi esposita se Hola, escondió. muchas gracias por estar con todos nosotros.
Bueno, hermanos, gracias. Chao, Edilberto, Nayibe. Chao, Hasta la próxima reunión, hermanos. Bendiciones. Chao. Felices sueños, que duerman. Chao, Cayo. Feliz noche a todos y gracias. Chao, Solange. Chao, Roxana. Buenas noches. Pizza. Gracias, Edilberto. Buenas noches a todos. Oscar Franco no prendió la cámara. Chao. Iba a Pues, decir algo, un chiste como pesado, pero me lo aguanté. Para los que no prendieron, digo, para los que no prendieron. Gente que no conocía. Estelita, feliz noche. Ay, qué igualmente. Gracias por enseñarnos. ¿Quién más veo por ahí? Ahora sí me despido. Chao a ¿Quién? todos. Chao. Hola, Luis.